Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería darles la bienvenida a una nueva conferencia dentro del segundo ciclo de actualidad de la arqueología, de la investigación arqueológica en España, que viene organizando este museo. Y quiero agradecer también al doctor Enrique Baquedano que haya aceptado amablemente nuestra invitación a participar en él. Antes de darle la palabra, me van a permitir que esboce muy brevemente su amplia trayectoria profesional que en el campo de la arqueología se ha desarrollado tanto en la faceta de gestión como en la de investigación y en la de divulgación. Así, en la primera de ellas cabe señalar que ha sido director general de Patrimonio Cultural de Castilla y León entre 1983 y 1986, asesor ejecutivo del ministro de Cultura en materia de Bellas Artes entre 1987 y 1988 y que es director del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid y miembro del Patronato del Museo Arqueológico Nacional desde el año 1999. No quiero dejar de destacar su perfil investigador y de divulgación, máxime porque además lo desarrolla desde una institución a la que no siempre se le reconoce esa labor, y me estoy refiriendo a los museos. En este sentido, el doctor Enrique Baquedano es codirector de varios proyectos de investigación en el ámbito nacional, desde el año 2001 en el del Castro Carpetano, del Llano de la Horca en Santorcaz, o desde el 2002 el de los yacimientos del Valle Alto del Lozoya en Pinilla del Valle, siendo además investigador desde el año 2007 en el proyecto Contexto cronológico y cultural del final del Paleolítico Medio y del inicio del Paleolítico Superior en la mitad norte de la península ibérica. Y en el ámbito internacional fue creador y codirector científico entre los años 2004 y 2005 del programa de intercambio de expertos entre los yacimientos de Amanisia en Georgia, Orce, Atapuerca y Pinilla del Valle aquí en la península. Y desde el año 2009 es codirector de las excavaciones que diferentes equipos españoles llevan a cabo en Olduvai, Tanzania, la cuna de la humanidad, promovidas desde el Instituto de Evolución Humana en África, aquí en Madrid, que codirige desde el año 2010. Ha publicado un centenar de artículos en revistas del más alto impacto científico y de difusión y ha estado unido a revistas tan conocidas para nosotros, entre otras como Revista de Arqueología, que dirigió entre 1982 y 1983, o Numantia, de la que fue fundador y director en 1981. Hoy se encuentra entre nosotros para presentarnos los avances que vienen realizando en los diferentes yacimientos del Paleolítico Medio del Valle del Lozoya desde el año 2002, algunos de ellos tan relevantes que nos permiten introducirnos en un debate francamente abierto en la actualidad, la de la posible existencia de evidencias de comportamientos simbólicos entre los neandertales, que estoy seguro suscitará entre el público interés y, desde luego, curiosidad y numerosas preguntas. Y, sin más, pues paso a hacer la palabra al doctor Enrique Baquedano. Muy bien. Yo prefiero hablar de pie desde aquí casi. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, pues muchísimas gracias a mis amigos del Museo Arqueológico Nacional, lugar donde he pasado buena parte de mi formación y de cuyo patronato soy ahora mismo miembro desde hace algún tiempo. Me hace mucha ilusión siempre que vengo a esta casa porque no deja de ser el museo de todos los arqueólogos y todas las personas interesadas por el mundo de la arqueología en nuestro país. Me alegra además especialmente que lo tenga que hacer en el marco de esta serie de conferencias sobre la actualidad de la arqueología española, porque me parece que es obligado por parte de los equipos de investigación en los programas actuales de cultura científica dar a conocer el fruto de nuestro trabajo. En ese sentido, pues francamente me parece que estamos cumpliendo con un deber ético y cívico en relación con, pues en este caso, con todos ustedes. Vamos a hablar esta tarde de un tema realmente atractivo y bastante novedoso, creo yo. Es en relación con un grupo de neandertales que hace unos 200.000 años se asentaron en el Valle del Lozoya, que es un valle realmente extraordinario desde todos los puntos de vista, como ahora veremos, a escasamente una hora de aquí, de la capital, ¿no? Y entonces se viene suponiendo que este tipo de yacimientos deben localizarse en sitios pues un tanto épicos, y hay que decir que no, que esto está tan fácil como a una hora de aquí, de tal manera que ustedes siempre pueden acercarse por el parque arqueológico que hemos creado, que inauguramos en el año 2015,
y del que ahora vamos a crear un centro de interpretación, para que puedan contemplar con sus ojos parte de lo que hoy les vamos a poder contar en representación del equipo de investigación que trabajamos aquí en el Valle Alto del río Lozoya. Comenzaré por decir, a ver si quiere. Ah, esta es buena. Pues lo vamos a tener que hacer sentados y desde... el ordenador. Por alguna razón... Sí, puede ser. A ver ahora. Pues tampoco quiere. Pues a lo mejor es de aquí. Bueno, pues lo hacemos aquí directamente, ¿vale? Vamos a encontrar aquí. Exactamente. Muy bien, vamos a comenzar por ubicar el Valle del Lozoya. Como verán ustedes, está prácticamente en el centro, un poquito ladeado hacia el norte de la península ibérica, pero en este mapa geológico que está puesto intencionalmente, no es un mapa de relieve, sino de formación geológica, para que se pueda observar que esencialmente lo que es el territorio de la actual Comunidad de Madrid tiene dos partes resaltables. Una es lo que conocemos como la Cuenca de Madrid, la Cuenca Hidrológica de Madrid, y otro que es la Sierra. Y en el marco de la Sierra tenemos este Valle del Lozoya, del que antes hablaba, que es verdaderamente curioso, peculiar. Lo normal es que los valles en el sistema central tengan una orientación, cuando van hacia la vertiente norte, que sea sur-norte, o cuando vienen hacia el sur, que sea norte-sur. Pero esto es una cosa muy rara. Esto tenemos algo tan peculiar como que aquí está Peñalara, que es el punto más alto de la Comunidad de Madrid. Esto es el sistema central y aquí tenemos, fruto del sistema central también, tenemos aquí los Montes Carpetanos en la Sierra de Guadarrama y en esta zona de aquí tenemos lo que se conoce como la Cuerda Larga. Bien, con esta formación se produce un valle muy peculiar con una forma, con una dirección que sería suroeste-noreste, en esta dirección. Aquí nace el río Lozoya y aprovecha todo este valle para salir justamente en esta dirección. Aquí está aproximadamente Buitrao y tira hacia aguas abajo el río Lozoya para buscar el río Jarama, del que es tributario, a la altura de Patones, para las personas que conozcan el territorio. Bien, en este punto en concreto es donde se localizan los yacimientos de los que vamos a hablar, pero es muy importante que tengamos la concepción de que el yacimiento, y es una idea en la que ha insistido en todo momento mi colega Juan Luis Arzuaga, el codirector del proyecto Juan Luis Arzuaga, esto es, el valle realmente es el yacimiento, porque los homininos se están ocupando como lugar donde tienen su actividad, digamos, más referencial, distintos abrigos y cavidades, pero donde campean, que es un término que es de perfecta aplicación a la actividad de los neandertales o de cualquier otro grupo de cazadores-recolectores. Realmente el yacimiento es todo este valle, que es donde tenían absolutamente todo lo que necesitaban los neandertales. Básicamente, ya les puedo anticipar que las 5 cosas que necesitan los neandertales o cualquier grupo de cazadores-recolectores son muy principalmente el agua. En segundo lugar, necesitan los alimentos, principalmente las grandes manadas de grandes herbívoros. Necesitan cavidades donde alojarse, y de eso en esta zona no hay demasiados, porque no hay muchas calizas donde se formen abrigos y cavidades, y las tienen a su disposición. En cuarto lugar, es muy importante que tengan materias primas tallables para realizar su industria lítica. Y en quinto lugar, es muy importante, aunque habitualmente no se insiste en ello, la disposición, tener a plena disposición
toda la leña imprescindible para mantener sus hogares, en torno a cuya existencia hacen la vida habitualmente los neandertales. Esta es una faceta no muy destacable, pero en todos los grupos de cazadores-recolectores que no están en pleno trópico es imprescindible la utilización en grandes cantidades, como digo, de leña. Bien, el lugar es, no se lo cuentan ustedes a mucha gente, el lugar es un verdadero paraíso a 1 hora de Madrid. Como aquí es donde se embalsa el agua que vimos los madrileños, todavía no hemos tenido tiempo de llenarlo de casas, cemento y hormigón, y es un lugar, repito, verdaderamente paradisíaco. Esta vista de este conjunto de calveros, que son afloramientos calizos, de unas calizas que se conocen como dolomía por la cantidad de magnesio que contienen, fácilmente solubles al agua, pues están expuestas al norte. Esta es una mirada desde el norte dirección sur, y esto es la Sierra de Lontanares o de Lontanar, que quiere decir fuente en castellano antiguo, un lontanar es una fuente. Esto es la zona de Cancho Cagao en concreto, porque es donde están las buitreras, de buitre leonado, y justo a los pies de la Sierra de Lontanares y entre el embalse, este embalse de Pinilla, que es como se conoce, en este calvero es donde se localizan los yacimientos de los que vamos a hablar. Esta es una mirada distinta, es justamente desde el alto de Lontanar. Vamos a ver lo que son los montes carpetanos, propiamente dicho, del sistema central. Aquí tenemos el pueblecito de Pinilla del Valle y esto es Lozoya, en el valle del río que le da nombre al valle, ¿no? Y esta es la zona donde vamos a localizar los yacimientos. Fíjense que esto es un lago artificial, es un embalse, no es un pantano. Nos reñiría mucho don Juan Benet si confundiéramos un pantano con un embalse. Es artificial, como digo, y se cerró a finales de los años 70, que justamente con ese motivo es con lo que se descubrieron los yacimientos. Al hacer este camino que viene por aquí, que podemos ver por aquí, pasa justo delante de los yacimientos y así se conoció, se descubrió el primero de los lugares, que es este yacimiento que tenemos aquí, que hemos bautizado como la Cueva del Camino. Esto se descubrió en los años 78-79, se trabajó durante una década un grupo de investigadores de la Universidad Complutense, paleontólogos liderados por el profesor Alférez, y fue muy célebre en aquellos tiempos porque primero se atribuía al Pleistoceno medio, en un momento donde no había muchos yacimientos del Pleistoceno medio en investigación ni en España, ni en la península ibérica, ni en toda Europa en aquellos momentos. Piensen que para entonces, en aquellos años, Atapuerca todavía no nos había ofrecido las maravillas del Pleistoceno medio con las que hoy contamos, y este era un pequeño yacimiento, un pequeño abrigo del que se sabía muy poco. Sin embargo, estas son las imágenes de cómo estaba, imágenes todavía, fíjense que las fotografías son en blanco y negro prácticamente, porque no había muchas maneras de documentar lo que se excavaba. Sin embargo, se hizo un trabajo importante de rescate de fósiles, algunos muy novedosos y desde luego, muy novedosos, quiero decir, muy desconocidos por aquel entonces, como por ejemplo el primer ejemplar del oso pardo más antiguo de la península ibérica. Ya en su momento fue debatido el uso que tuvo esta ocupación. El equipo investigador pensaba que se trataba de un lugar donde habían vivido los anteneandertales, que era un cajón desastre donde en los años 70 se incluía todo aquello más antiguo que los neandertales clásicos, entre 100.000 y 80.000 años. Todo lo que fuera antes que aquello se consideraba anteneandertal. Y ya hubo algunos investigadores, como Carlos Díez de la Universidad de Burgos, que pensaba que se podía tratar de un cubil de hienas. El yacimiento, sin embargo, se hizo muy célebre porque aparecieron estos dos molares humanos en dos campañas distintas, quiero recordar que en 80 y 81, y de lo que con claridad es un neandertal clásico, un individuo adulto, relativamente joven, pero adulto, probablemente en torno a unos 18 años, y francamente con las características típicas de lo que son la dentición, los molares, en este caso, de un Homo neanderthalensis. Y estas son algunas imágenes de las campañas, de la campaña en concreto inicialmente
de 2002, porque lo que hicimos fue en el año 2002 crear un equipo interdisciplinar, o mejor, transdisciplinar, entre geólogos, paleontólogos y arqueólogos, que hoy dirigimos el biólogo y paleontólogo Juan Luis Arzuaga, el geólogo Alfredo Pérez González y yo mismo, que soy arqueólogo. Es un proyecto, insisto, lo digo una vez más, transdisciplinar, que yo creo que es la clave probablemente del éxito, si me permiten esa expresión. Y nosotros estuvimos trabajando en este yacimiento con el objeto de revisarlo, principalmente para ver de qué se trataba, si era un yacimiento paleontológico, como se decía, o era un yacimiento arqueopaleontológico, es decir, para ver si había actividad humana. Estuvimos trabajando durante 5 campañas y concluimos que aquello, francamente, se trataba de un cubil de hienas, de Crocuta crocuta, de la hiena manchada, de la gran hiena que actualmente puebla las sabanas africanas, y así lo dimos a conocer en este artículo publicado en Quaternaire Internacional, que tuvo bastante repercusión porque fue una revisión que se estaba esperando en relación con este yacimiento ya clásico. Bien, efectivamente, además, la conclusión a la que había llegado el equipo de Alférez es que se trataba de un yacimiento del Pleistoceno medio, y lo que pudimos ver es que era un yacimiento del último interglaciar, anterior al que estamos, al Holoceno, a este periodo Holoceno en el que estamos, y que se trataba del estadio isotópico 5, es decir, que tenía aproximadamente unos 100.000, 90.000 años aproximadamente de ocupación. Bien, aquello produjo una cierta desazón a los arqueólogos en la medida en que comprobamos que se trataba de un yacimiento exclusivamente paleontológico, sin ninguna intervención humana. Cualquier persona interesada por el mundo del Pleistoceno es un entusiasta de las hienas, que son los mejores colectores y transportadores fruto de su caza y de su carroñeo. Nos dan las mejores estampas de los distintos nichos de cualquier tafocenosis en el medio ambiente, en un periodo en concreto, y somos todos nosotros grandes enamorados de las hienas, pero es verdad que si no hay actividad humana, al menos los arqueólogos sentimos una cierta frustración, ¿no? Pero este mismo año, en 2002, tuvimos la suerte de hacer una pequeña prospección en la loma contigua, a escasos 40-50 metros de la Cueva del Camino, donde han podido ver en el plano inicial, en la fotografía aérea, que estaba el abrigo de Navalmaillo. Hicimos un pequeño sondeo de 2×2, porque en la superficie teníamos algo que parecían fragmentos de talla de industria lítica, por cierto, hecha en cuarzo. Digo esto porque la verdad es que el cuarzo en general, hasta que no haces el ojo, se ve bastante mal, la industria tallada, y tuvimos la suerte, la fortuna, o también el atrevimiento, como se quiera, de localizar un yacimiento musteriense, que efectivamente se trata de un gran abrigo musteriense de unos casi 400 metros de extensión, 400 metros cuadrados, y además esta es una imagen de cuando empezamos. Como pueden ustedes ver, en esta imagen prácticamente en superficie no se atisbaba absolutamente nada, salvo, repito, unos pequeños fragmentos de talla de industria lítica. Aquí nos acompañó la diosa Fortuna, lo digo aprovechando que no está mi amigo Alfredo González, que diría que esto es solo fruto de la sabiduría. Yo creo que también de la fortuna. Como van a ver ustedes, este ha sido un proyecto de investigación en el que la fortuna nos ha estado acompañando de manera permanente. Bueno, esto es lo que había. Había un yacimiento espectacular, un abrigo del que solo se conserva la ceja, porque afortunadamente los bloques cayeron sobre el yacimiento y preservaron la conservación del yacimiento. Es decir, que los niveles de ocupación de los homininos se han conservado gracias a que esos grandes bloques han caído sobre ellos, los han preservado, y así el agua, fruto de la lluvia y de la escorrentía, pues no los ha lavado y transportado hasta el albergue, y nos lo hubiéramos bebido casi en los grifos, hubiéramos estado bebiendo los restos de la actividad de los neandertales por los grifos de nuestras casas en Madrid. Afortunadamente esto nos ha permitido tener una imagen, una ventana al pasado de los neandertales realmente extraordinaria, porque se conserva todo el yacimiento in situ, todo no, salvo unos pequeños metros cúbicos que fueron excavados en el siglo XIV por las gentes medievales para hacer
un horno, una calera, un horno para cocer cal, que lo hacen aprovechando esta roca. Esta roca, como he dicho, es dolomía, es una roca fácilmente convertible en cal, y eso es lo que se ha aprovechado durante muchísimos miles de años, como digo. Bien, en este yacimiento pues nos aparecen los hogares característicos de los neandertales, repito que son la clave de la vida de los neandertales en un lugar y en un momento tan frío como es el final de la glaciación birmiense en la península ibérica, y en torno a los hogares encontramos todo lo que dejan siempre en todos los lugares donde están los neandertales. Principalmente, como digo, estos hogares, desde luego están los restos de sus pitanzas, de sus comidas. En este caso les diré que siempre están consumiendo grandes herbívoros. En otros lugares, como es el yacimiento, por ejemplo, de Bolomor, pues los neandertales sabemos que están comiendo liebres, están comiendo conejos, hasta tortugas. Aquí no. Está la gran cantidad de manadas de grandes herbívoros de que disponen los neandertales, que están principalmente comiendo bisontes, uros, menos caballos, rinoceronte de estepa y cérvidos en general. Son las especies que están comiendo estos neandertales, y aquí vemos algunas manifestaciones de cómo aparecen los fósiles. Siempre aparecen muy machacaditos porque los neandertales lo aprovechan al máximo. No solo cortan y filetean la carne para consumirla, para asarla y consumirla, sino que además comen el interior de los huesos, los machacan, percutiéndolos con algunas herramientas, y aprovechan el interior de estos huesos. Y aquí tenemos una representación de lo que es la industria lítica de estos neandertales. Los neandertales hacen una cultura que conocemos como musteriense, porque el primer lugar donde se describe es el yacimiento francés de Le Moustiers, y las herramientas características de los neandertales son las raederas, son los denticulados, las muescas, las puntas Levallois y las puntas musterienses. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, como es el caso de un gran percutor. Vemos algunas de las raederas. Siempre, por supuesto, utilizan las lascas, que es las mejores de las navajas, aunque no estén retocadas. Aquí tenemos esta raedera que es perfecta, donde se ve muy bien cómo ha sido retocado todo el instrumento para poder trabajar no solo la carne, no solo filetear la carne, sino sobre todo para poder trabajar las pieles y la madera, que es una de las actividades más importantes que están haciendo los neandertales. Y aquí está el estudio de la industria lítica del yacimiento de Navalmayo, donde tal vez lo más particular, hay mucha presencia de denticulados en la caracterización clásica antigua que hacía el profesor Bordes de la Universidad de Burdeos. Hubiera sido lo que se consideraba la facies de musteriense con denticulados, con muchos denticulados, pero la realidad es que hoy esa visión, desde el punto de vista de la tecnología, lo que nos da más información son los procesos de interpretación de la talla en general, y en este caso seguramente lo más destacable es la enorme variedad de materias primas que utilizan los neandertales. Ya comenzamos metiéndonos en harina diciendo que frente a esa imagen tradicional de los neandertales como un grupo de homininos prácticamente simiesco, no, ya sabemos, para empezar, ya estamos aquí diciendo que los neandertales tienen una gran capacidad adaptativa a las materias primas que tienen en su entorno. Van a tallar piedras que son muy caras en términos energéticos, como es el sílex o como es la cuarcita, aunque son rocas de mucha calidad, pero que las deben aportar desde zonas relativamente lejanas, mientras que sobre todo utilizan hasta un 77% de la materia prima que utilizan es el cuarzo, porque es una materia muy barata energéticamente, en el sentido de que se aprovisionan de la misma en el entorno más próximo. Bien, con todo esto hemos publicado también variados artículos en revistas. Verán ustedes que prácticamente todo lo publicamos en revistas de impacto internacional. Tenemos el empeño siempre de publicarlo en revistas de los dos primeros cuartiles de JCR, y en este caso, pues liderado por mi colega Belén Márquez, publicamos no solo las características de esta industria, sino el análisis del microdesgaste que presentan las herramientas. Hay dos aspectos que en el proyecto de Pinilla del Valle es clave. Uno es la investigación
sobre las marcas que quedan en la industria lítica fruto de su utilización y a la inversa las marcas que quedan en los restos óseos. Esto es la especialidad que hacen los arqueozoólogos o los tafónomos, como lo quieran llamar, y que nos dan las claves para interpretar la actividad cotidiana de estos grupos de neandertales. Bien, con todo ello, nuestra imagen ha ido evolucionando. Llevamos trabajando allí desde el año, como he dicho, 2002, ya han pasado casi 2 décadas, y nuestra imagen inicial pues va evolucionando. Esta es la imagen que teníamos en el año 2005-2006. Todavía verán viendo un grupo relativamente escasos con muy poca actividad, pero desde luego transportando cráneos enteros de este rinoceronte, que es el rinoceronte de estepa, el Stephanorhinus hemithecus, una especie de rino que se extingue hace 40.000 años, y como en todo caso tenemos unos grupos que hacen poca actividad. Esta es la imagen que tenemos, una imagen mucho más próxima, que construimos hace creo que 3 o 4 años, donde vemos un grupo de neandertales más amplio y más activo, donde ya están trabajando las pieles, donde están asando la carne, la están fileteando, donde están tallando, donde están secando la carne, en fin, están teniendo una actividad bajo ese gran abrigo rocoso, muchísimo más similar a lo que pudiera ser el comportamiento de un grupo de cazadores-recolectores contemporáneos o incluso de nuestra propia especie. En Europa somos los cromañones, ¿no? Pues bien, incluso nosotros, esta es una imagen muy reciente, prácticamente inédita, de cómo centramos la imagen de los neandertales en la utilización permanente del fuego y en torno al fuego toda una serie de transmisión de conocimientos que es la clave del comportamiento de los neandertales, la gran capacidad para transmitir los conocimientos de unos individuos a otros. En concreto aquí hemos querido representar a un viejo chamán contando historias a un grupo de jóvenes, de niños, que es una manera muy consuetudinaria de transferir el conocimiento. Decía que en este proyecto nos ha acompañado la suerte de manera permanente, porque en el mismo año 2003, al año siguiente de descubrir el abrigo de Navalmaillo, pues en prospección descubrimos una pequeña cavidad que solo presentaba, así, ya ven ustedes, estos son 30 centímetros, es decir, que se veían solo 30 centímetros y además esto estaba completamente obturado, es una cavidad que estaba completamente colmatada, rellena de sedimentos, y el conducto este estaba completamente colmatado, de tal manera que hicimos un primer sondeo, pues porque alguna musa nos debió acompañar aquel día, y efectivamente dimos con una cavidad. Aquí estamos viendo desde el interior esa cavidad una vez que hemos excavado toda la zona exterior. Esta cavidad tenía unos niveles holocenos con un enterramiento de la edad del bronce, el bronce pleno, y por debajo un nivel pleistoceno, de pleistoceno superior, con un cubil de hienas, muy interesante, propio de un momento frío, con algunas especies muy frías, como es, por ejemplo, la Ocotona pusila, que es la liebre silbadora, que solo se da en momentos muy fríos. Es la más sureña que existe en toda Europa, por ejemplo, la más meridional. Y, bueno, lo que hemos podido ver es que, si recuerdan ustedes, en la primera fotografía solo se veía esta zona, lo que está en negro, oscurecido por la acción de la intemperie, y todo esto estaba absolutamente colmatado. Después de varias campañas de excavación, lo que hemos podido comprobar es que en la parte exterior, además de esta zona donde las hienas, también la crocuta nos dejó los restos de su actividad transportadora y acumuladora, en la parte exterior esta cavidad, este pequeño conducto de unos 15 metros de profundidad, tuvo un gran vestíbulo y antes de que lo ocuparan las hienas estuvieron los neandertales. Para empezar, en este lugar hemos descubierto 3 molares en el nivel de las hienas, en el nivel del cubileo, 3 molares de un mismo individuo, de un neandertal bastante viejo, probablemente ya de 35 o 40 años de antigüedad, pero lo más interesante es que hemos visto unos niveles de actividad de neandertales propios también del Pleistoceno medio. Esto son unos niveles muy desconocidos. Todo el mundo, como saben bien,
se pregunta por la actividad de los últimos neandertales y singularmente por lo que les hizo extinguirse. Y muy poco se preguntan por los primeros neandertales. Yo he de confesarles que estoy emocionado por estos momentos porque desde siempre me han interesado los primeros neandertales y estamos justamente topando con niveles que tienen que ver con esto, con la actividad y con el comportamiento de los primeros neandertales, que los conocemos muchísimo peor que a los últimos neandertales. Bien, aquí es una ilustración de hace algunos años que hicimos con Dionisio Álvarez, con el llorado Dionisio Álvarez, un ilustrador leonés extraordinario que murió muy joven. Como verán, esto ya va a tener que cambiar. Aquí vemos a los neandertales desalojando a las hienas y lo que vamos a tener que dibujar es una etapa anterior en la que estuvieron los neandertales. Las hienas nunca van a desalojar a los neandertales, salvo en grupos muy amplios. Las hienas sería imposible que se pudieran enfrentar a un gran grupo de neandertales tan potentes y tan poderosos como eran los neandertales, pero sí que ante un abandono por la caída del desplome del propio vestíbulo, seguramente que ante el abandono por parte de los neandertales es el momento en el que entran, como digo, las hienas. Estamos trabajando en una recreación de cómo debió ser ese momento anterior al que llegaran las hienas, cuando los neandertales estaban en el abrigo de Navalmaillo, que es esta zona de aquí, y en la cueva de la Buena Pinta, que no he comentado antes que la bautizamos como la cueva de la Buena Pinta por razones obvias. En cuanto vimos que había ahí una pequeña cavidad, no tuvimos dudas de que en algún momento tendría yacimiento. Descubrimos un yacimiento paleontológico muy atractivo y con restos humanos, claro, que eso no se encuentra todos los días, anteriores a nuestra especie, quiero decir, y además también un yacimiento neandertal antiguo, lo cual pues es muy motivador. Estamos empezando a reconstruir estas escenas y fíjense que lo que es más interesante es que tenemos un grupo de neandertales siempre en torno al fuego, sobre todo que se está comunicando, y fíjense que frente a esa imagen tradicional que hemos visto todos de los neandertales, que habitualmente no se ríen, no se comunican, aquí son neandertales que gesticulan, que hablan, que comunican y que cuentan historias. Esto es probablemente lo que estamos queriendo transmitir, es la imagen del equipo de Pinilla del Valle en relación con los neandertales. No son estos neandertales tontos que tradicionalmente se nos ha presentado, lo digo haciendo un homenaje a un colega que tiene una página web que yo al menos celebro mucho, que se llama El Neandertal tonto que timo. Pues efectivamente es un timo intelectual o científico, porque lo que estamos comprobando sobre la realidad es que los neandertales tenían un comportamiento que manifiesta una capacidad intelectual pues muy probablemente similar a la de los cromañones o aquellos primeros africanos que llegaron a Europa hace entre 60.000 y 45.000 años. Bien, aquí comienza la historia más atractiva de Pinilla del Valle, y permítame que les diga que creo que una de las historias más atractivas de la arqueología europea es en el momento en el que, a partir de la cueva de la Buena Pinta, en la parte exterior, que como he dicho es un yacimiento del Pleistoceno superior, nos aparecían unos fósiles muy raros que no estaban en su sitio y que nos dieron mucho que pensar. Se trata de que en unos niveles del Pleistoceno superior pues aparecían unos fósiles, unos ratoncitos, unos topillos, mejor dicho, unos topillos, unos roedores, unos micromamíferos que son propios del Pleistoceno medio. Y en concreto estamos hablando del Microtus del topillo de las brechas y del topillo de Gauffrey. Son dos especies que son propias del Pleistoceno medio, es decir, que se extinguen en el torno al 128.000, es decir, en el final del Pleistoceno medio. Bien, y entonces, como esto, nuestro especialista en topillos, que es el doctor César Laplana, que es un fenómeno, el rey del topillo, le llamamos nosotros, que distingue un topillo de lejos, y estos molares estamos hablando de piezas dentales que miden, algunas de ellas, menos de 1 milímetro, así como suena. Pues como estamos hablando de un equipo francamente muy potente en este ámbito, que nos ha dado grandes alegrías por su rigor y porque la realidad es que al final la bioastronomía da muchísima información, pues gracias a ello
la primavera de 2009, con un criterio de búsqueda, primero hicimos una búsqueda por georradar, por procedimientos físicos, y no nos daba ninguna cavidad, pero nosotros teníamos la convicción profunda de que tenía que haber algún yacimiento del Pleistoceno medio, y como digo, en los meses de abril y mayo, o marzo y abril de 2009, hicimos una campaña de prospección a pico y pala en búsqueda de una cavidad. Y esto sí que mucha suerte, porque claro, dimos con esa cavidad. Estas son las imágenes de cómo estaba. Aquí verán ustedes que no hay ninguna cavidad, no se ve ninguna cavidad. Aquí esto es como empezábamos a limpiar, esto es el manto vegetal, no había ninguna cavidad, no encontrábamos ninguna boca de cueva, pero topamos con una cosa muy rara, que aquí se puede ver, que es la planta, que fuimos después limpiando, de una cavidad que ha sido erosionada en su techo, en su parte superior, y que nos deja la cueva, que nos deja una cueva, que bautizamos como la cueva des-cubierta, porque no tiene cubierta, no tiene techo, y además porque la descubrimos en prospección, yendo con mucho empeño a buscarla. Y efectivamente dimos con ella. Estas son las imágenes de la campaña de 2009, cuando se puede ver que en la percepción es solo en planta. En la planta aquí se ve un poco más, la forma se ve que esto es la roca y que aquí hay algo de relleno, pero los rellenos aparecían en unas zonas, en la mayoría completamente brechificados, que es un término de origen italiano que quiere decir cementados, mezclados todos, y apenas se percibía lo que era el relleno, apenas se distinguía lo que era el relleno de lo que era la roca. Esta forma de la caja prácticamente en algunas zonas se ve bien, como aquí, pero en otras, como aquí, se ve francamente mal. Aquí ven ustedes cómo estaba la superficie. Esto incluso algunos geólogos pensaban que se trataba de un lapiaz, es decir, de la propia roca disuelta, erosionada, alterada por la acción de las aguas, pero no se veía que fuera un relleno de una cavidad preexistente. Esto, repito, es una imagen de 2009, pero nosotros finalmente, empeñados en que había una cueva, descubrimos que sí, que había una cueva, descubrimos la planta completa, es la cavidad más grande que hay en todo el Calvero, en este Calvero que no sé si he dicho que se llama el Calvero de la Higuera, e incluso pudimos hacer algunos sondeos. En estos sondeos bajamos hasta 5 metros de profundidad y efectivamente encontramos estos topillos, el topillo de las Brechas, el topillo de Gaufrey, que son propios del Pleistoceno medio, que quiere decir que hay niveles sedimentos más antiguos que 128.000 años, pero además hay actividad biológica superior, es decir, hay grandes animales, hay lo que conoceríamos como mastofauna, y además hay también actividad humana. Hay restos de industria lítica que nos habla de una ocupación intensa durante el Pleistoceno medio de este lugar. Bien, lo más sorprendente es que aquí podemos ver en la parte que delata lo que es la roca, que es esto, de lo que es el resto, el interior de la cavidad. Repito que se veía francamente mal, pero en toda esta parte, en la interior, había un espelotema parietal pegado a la pared, un depósito de calcita realizado por la propia naturaleza, por la disolución del agua y la escorrentía de las aguas y la deposición de caliza en la pared, que nos distinguía muy bien lo que era la roca de lo que era el interior. Con este criterio pudimos establecer muy bien la planta de la cavidad, ver incluso que había algunos huecos que habían sido erosionados en momentos holocenos, como este que lo denominamos el camarín, y con ello pudimos establecer la planta. La planta, aquí tenemos inicialmente lo que es la cueva de la Buena Pinta, que tiene un pequeño conducto que conecta con la cueva nueva, y esta cueva tiene una boca que va desde aquí, es francamente mucho más grande, tiene todo este recorrido, una sola galería hasta esta zona. Tiene en total un recorrido de 100 y pico metros, con este doble zigzag, y como vemos es ya una cueva con cierta entidad. Aquí son algunos de los cortes que hemos hecho, aunque nos hemos centrado, y de lo que vamos a hablar esta tarde aquí es de esta zona, en concreto de estos metros cuadrados, de esta zona, y en concreto especialmente en esta zona que conocemos como la Monumental de Pinilla, ahora les diré por qué,
La monumental de Pinilla es una zona más redondeada y la bautizamos como la monumental de Pinilla del Valle. Esta es una imagen de los procesos de excavación. Procesos de excavación, aquí esto es la roca, que se distingue mal del interior, porque estas zonas están muy brechificadas, pero por aquí ya ven ustedes que se va intuyendo lo que es el interior de lo que es la propia roca, ¿no? Lo que sería el lugar donde se ha practicado la caja, ¿no? La caja de la cavidad. Aquí ya lo vemos bastante mejor. Yo, francamente, he de decirles que no es fácil en origen, sobre todo, porque todo el relleno es de la misma roca, por eso no lo detectaba el georradar ni todos los procedimientos físicos, ¿no? Claro, son los bloques y los clastos de las propias paredes y del techo lo que ha rellenado el interior de la cavidad y, por lo tanto, la densidad es prácticamente la misma y esto dificultaba mucho su localización por parte de estos métodos de grandes especialistas, sin ninguna duda, con los que previamente contamos. Pero aquí tenemos esta cavidad y en esta cavidad pasaban cosas muy peculiares. Ya van viendo ustedes cómo evoluciona la excavación y en la excavación nos vamos encontrando con industria lítica, con restos fósiles, mezclados con todos estos bloques que han ido cayendo, repito, de las paredes. Todos estos bloques han caído fruto de la erosión lateral de todas estas paredes y del techo, que estaría bastante más arriba de lo que podemos ver. Esta es otra imagen tomada en dirección contraria, donde aquí en concreto lo que vemos son, aquí vemos Pinilla del Valle, pues esto son los montes carpetanos, propiamente dichos. Bien, y además tuvimos la suerte de que abajo de todo este paquete sedimentario, en la parte inferior, se localiza un espeleotema basal, que es este que tenemos aquí, datado de 180.000 años, lo cual nos dice que todo lo que hay por encima de esto, en principio, es más joven que 180.000 años, fue el primer criterio que tuvimos. Pero después, en la parte superior, en todo el paquete de lo que denominamos el nivel 101, nos aparecen un montón de astas que inicialmente en los primeros días incluso pensábamos que es que habían estado enterrando algunos toros o vacas que hubieran fallecido antes del mal de las vacas locas. Ya saben ustedes que desde hace unos años, a raíz del mal de las vacas locas, se prohíbe enterrar, y hay un procedimiento bastante complejo para todos los restos de los bovinos, ¿no? Nosotros pensamos que esto es lo que sucedía aquí, pero no, vimos que parecía que toda la industria podía ser musteriense, luego comprobamos que efectivamente es indiscutiblemente musteriense. Incluso las faunas, a partir de la aparición de los restos de rinoceronte de estepa, supimos que todo era más antiguo que 40.000 años y por lo tanto estábamos hablando del Pleistoceno superior, no de una cosa muy reciente. Y esto pues realmente nos maravillaba. Bien, aquí estamos viendo cómo a lo que llegábamos era hasta algunos niveles donde podemos ver astas y siempre este proceso terminaba en la acumulación desde un nivel inferior donde estaba el espeleotema al que he mencionado y como pueden ver todos los fósiles aparecían muy fragmentados, completos pero muy fragmentados por lo que llamamos por la compresión fruto de la presión de la densidad de los niveles superiores, es lo que se llaman las fracturas diagenéticas, son los procesos diagenéticos posteriores a la deposición de los fósiles y que no tienen nada que ver con la actividad humana, ¿no? Esos procesos diagenéticos complicaban mucho la lectura de los fósiles y su estudio, el estudio de la morfología de los fósiles. Tengo que decir que lo que verán ustedes al final es el trabajo de un equipo muy importante también, he mencionado, de científicos, pero el trabajo de los restauradores que ha liderado Maico Ortega, que también nos acompaña esta tarde, ha sido realmente extraordinario. Sin el trabajo que vienen haciendo en campañas de 6 meses durante todos los años de restauración y de consolidación, no hubiéramos podido hacer el trabajo de lectura que luego van a ver ustedes, la presentación de los fósiles, que hoy sí, hoy podemos decir que tenemos unos fósiles muy, muy espectaculares, pero cuando los veíamos en campo realmente de lo que daban ganas era de llorar. Fósiles únicos, extraordinarios, absolutamente destruidos por la compresión de los bloques, ¿no? Por la presión y por la gravedad en definitiva, ¿no?
Bien, así van apareciendo. Y lo que sí tenemos es en los planos de dispersión, podemos ver que es tanto la industria lítica como los fósiles aparecen por cientos, por miles prácticamente. Y además siempre asociados a hogares, pequeños hogares. No son hogares de consumo como los que aparecen habitualmente, por ejemplo, en el Abrigo de Navalmaillo o en la Cueva de la Buena Pinta, donde aparecen hogares de grandes dimensiones. Los neandertales tienen siempre grandes hogares y los mantienen durante largas temporadas. Aquí no, estamos hablando de pequeños hogares que no parecen tener una función de trabajo consuetudinario, es decir, no tienen que ver con las actividades que estamos acostumbrados a ver en el mundo de los neandertales. Este es un corte estratigráfico donde podemos ver la presencia de lo que ya les anticipo, que son siempre restos craneales, Lo que aparece, como ven, el grado de densidad de restos es absolutamente espectacular, se amontonan unos puntos con otros. Aquí no marcamos el dibujo del fósil completo, no, solo el punto donde se localizan, y verán que se pisan unos puntos con otros, porque la densidad es realmente excepcional. Pero también ya les voy anticipando que hay algo que nos llama la atención. Aparece mucha fauna quemada, o sea, los restos de fauna de estos cráneos son siempre restos quemados, o casi todos ellos, mejor dicho. Aparecen fragmentos de carbón y aparece mucha caliza rubefactada. Esta caliza, estas dolomías, cuando están en contacto con el fuego, pues en superficie y en condiciones oxigenadas se rubefactan, es decir, adquieren unos tonos rojizos, y cuando están en condiciones reductoras, cuando no hay oxígeno, adquieren una tonalidad grisácea y parduzca, y eso es justamente lo que localizamos en este yacimiento. Estas son algunas de las imágenes de cómo aparecen los restos. Aquí, por ejemplo, esto que se intuye que hay algo, ¿verdad?, un fósil. Bueno, pues esto que tienen aquí es un cráneo invertido de un Stepanurhinus hemithecus. Este es un dibujo de Margarita Giso donde se ve mejor exactamente, y luego van a ver ustedes que de lo que se trata es de un cráneo grande de un rinoceronte de 72 centímetros de longitud, muy bien conservado para cómo suelen aparecer aquí los fósiles, que, repito una vez más, aparecían machacados. El trabajo de consolidación y de extracción de nuestros restauradores, repito, ha sido excepcional, y por ello luego veremos lo que vamos a ver, ¿no? Este es un pequeño vídeo que hemos preparado con Javier Trueba, que es uno de los documentalistas del equipo, donde podemos ver estas mismas imágenes, este cráneo invertido del rinoceronte. Este en concreto se llama Julián. A todos tenemos la manía, los arqueólogos, de bautizar a los fósiles. Este se quedó con Julián. Y otro gran rinoceronte que luego veremos le bautizamos como Rosendo. Los aficionados al rock and roll sabrán por qué. Esta es una imagen intentando sobre todo transmitir la enorme dificultad de la extracción de estos fósiles. Por eso avanzamos tan despacio, pero bueno, yo creo que ese ha sido el acierto, ¿no? Esto que verán luego, que es complicado de interpretar, podemos hacerlo como lo haremos porque está perfectamente documentado. El trabajo que hemos realizado es un trabajo de muchísima precisión, todo está absolutamente mapado, con un rango de error mínimo, todo ello con extracción total, y eso nos ha permitido, pues, documentar en algunos sitios, por ejemplo, que esos fuegos, en algunos casos, están hechos directamente sobre el espeleotema. Es decir, cuando se hace el espeleotema, cuando entran los neandertales, encima del espeleotema no hay sedimento ninguno, por ejemplo, y esta zona está absolutamente quemada por la acción del fuego. O hay otras zonas donde aparecen calizas rubefactadas, como es en este caso, ¿no? Es decir, los carbones aparecen en torno a estas calizas. Esto quiere decir que el fuego no procede del exterior, sino que ha sido directamente realizado en el interior de la cavidad. Bien, nos vamos arrimando más, vemos que nos aparecen sobre todo cráneos de bisonte. Es el Bison priscus, es el antecesor del bisonte europeo actual, un bisonte de grandes cuernos, mucho más grandes que los actuales. Aparecen también los restos de Bos primigenius, que es el antecesor del toro de Lidia actual, un
un bóvido mucho más grande que los actuales, aparecen cérvidos, en concreto el ciervo rojo, el ciervo actual, y aparecen dos cráneos hasta ahora de este Panorhinus semithecus, que es el rinoceronte de estepa de nariz semitabicada, que, como he dicho, se extingue en torno a hace 38.000, 40.000 años de antigüedad. Toda esta es la distribución de los restos craneales y todos ellos, sorpréndanse, tienen algo muy curioso, que es el mismo tratamiento. Repito, la mayor parte de ellos están quemados y en la mayor parte de ellos percutiendo, golpeándolos con percutores, que luego verán, se les ha extraído la mandíbula y el maxilar superior, a todos ellos. Esta es una representación de lo que nos vamos a encontrar. Prácticamente durante el proceso de restauración. Así aparecen los fósiles una vez que los rescatamos y los hemos podido limpiar, pero tras un proceso larguísimo de restauración y de consolidación que ha llevado muchas horas. Aquí tenemos algunos miembros del equipo de restauradores, en este caso restauradoras, como verán, y paleontólogas, en este caso también tenemos a Marian Galindo. Este ha sido un trabajo verdaderamente, iba a decir, de chinos. Yo creo que esto no se puede decir porque no es correcto ahora con el lenguaje, pero yo lo digo, algunas de ellas se les ha debido poner los ojos después de meter muchas horas trabajando con estos fósiles. Imagínense lo que es encajar cada uno de estos fragmentos. Es más difícil que hacer el cubo de Rubik. Y realmente en este caso, pues lo mismo, aparecen, como están viendo, grandes esto que ven ustedes es la clavija, el interior, el núcleo óseo del cuerno. Pero por supuesto falta todo lo que es el estuche. Por lo tanto, piensen ustedes que estos bisontes tenían una cornamenta realmente extraordinaria, repito, mucho más grande que la del bisonte europeo actual. Aquí tenemos otros ejemplares realmente espectaculares, se conservan francamente muy bien. Aquí tenemos a Lucía y a Elena con el proceso de restauración. Esto ha sido una verdadera trabajera. Y bueno, en esta fotografía de Javier Trueba pues vemos cómo los fósiles van tomando forma y en todos ellos, voy a repetir una vez más, se ha extraído el maxilar superior y se ha extraído la mandíbula o maxilar inferior. A todos ellos también se les ha aprovechado el cerebro, el encéfalo, lo han consumido. Ya les he dicho antes que los neandertales no perdonan comerse siempre el interior de los cráneos como se comen el interior de todos los huesos largos, que los comen con verdadera fruición. Y he de decir que los que hemos tenido ocasión de comerlo calentados al fuego es una verdadera delicia, pero no solo esto, sino que además tienen una cantidad de calorías y de proteínas verdaderamente extraordinaria, y es por esto que lo aprovechan nuestros neandertales. Estos son restos de otros bisontes. Este es en concreto el primero de los rinos, el primer cráneo de rino. Este fragmento de maxilar superior también fue fragmentado, percutido, y así es como apareció en concreto este primer rinoceronte, este primer cráneo de rinoceronte, que lo descubrimos porque gracias a nuestros trabajos en África de inmediato vimos que se trataba de un rino. Estamos bastante habituados al trabajo con rinocerontes. Aquí tienen ustedes los dos rinocerontes, Rosendo y Julián. Aquí están los restos del ciervo. Siempre sucede lo mismo, se ha aprovechado el interior del cráneo, se han retirado el maxilar y las mandíbulas en todos los casos. En el 100% de los cráneos han sido han sido tratados con el mismo procedimiento. Estos son varios casos de Bison priscus. Este es el caso del uro más completo, pero todos ellos en general se conservan bastante fragmentados. Con todo esto es con lo que después ha habido que hacer el trabajo de reconstrucción de nuestros restauradores. Es muy importante el trabajo de tafonomía que hemos hecho con Rosa Huguet, donde puede verse que la mayor parte de los huesos han sido quemados, en otras ocasiones sufren percusiones muy claras, es decir, percusiones en fresco. Sabemos que son siempre percusiones cuando el hueso estaba todavía fresco. En algunos casos las marcas de corte son de manual, es decir, o aquí las tenemos, se ven claramente marcas de corte porque han sido aprovechados y han sido consumidos tanto el interior. Aquí tienen ustedes en este
agujero que se ha hecho con toda la intención para poder aprovechar el interior del cráneo, que es siempre muy pequeño con los rinocerontes. Los buenos de los rinocerontes por eso no son excesivamente espabilados, por eso tiene un cráneo, un encéfalo relativamente pequeño, pero que ha sido aprovechado como siempre por los neandertales. Toda la industria lítica que aparece es siempre musteriense, toda ella. No hay nada propio del trabajo de la industria lítica de los cromañones, como es la producción de talla laminar. No, todo lo que ellos tienen es una talla con otras dimensiones y es característico en la conformación de los núcleos, muy propio de lo que hacen los neandertales. Lo más atractivo, sin embargo, desde el punto de vista de la industria lítica, es que nos aparecen los yunques sobre los que están percutiendo y preparando estos, déjenme que lo diga ya, estos trofeos. Bien, esto que tiene unas dimensiones importantes es de una roca, estos son todo, como pueden ver, son calizas, dolomías, y esto es un gneiss. Esto es una roca que los neandertales han aportado desde una cierta distancia, en el entorno no hay gneiss, y lo han traído, pesa bastante, lo han traído con mucha intención de traer una roca sobre la cual se puede apoyar estos cráneos y prepararlos con ese protocolo del que venimos hablando. Y percutiendo también con rocas de una densidad muy superior a las calizas. Esta es una imagen de uno de nuestros restauradores, de Javier Casado, en el museo, donde está tratando el yunque, que apareció también muy fragmentado y que todos estos fragmentos que ven ustedes hemos tenido que hacer un trabajo de reconstrucción muy meritorio, si me permiten, por parte de nuestro equipo de restauradores. Cuando nos aparecían los yunques y sospechábamos que podían ser grandes bloques utilizados como yunque para la elaboración de estos fósiles, ya en el año 2018 nos apareció justamente encima de este yunque que tenemos aquí, nos apareció un cráneo en pleno proceso de producción, de transformación en esto que nosotros consideramos trofeos. Este es un cráneo de un Bos primigenio, creo que se ve bastante bien por aquí, que está justo en pleno proceso de fabricación o de exhibición, justo encima de uno de estos yunques que hemos mencionado. Esta zona está llena de industria lítica, como podemos comprobar. Todos estos son los restos que hay de industria lítica y toda ella, de acuerdo con los estudios que hemos hecho por el equipo que lidera Belén Márquez, se trata siempre de industria lítica musteriense de manual. Y además, diré que con unas características muy, muy similares a las propias del nivel F de Navalmaillo, que es el nivel principal, el nivel que se ha conservado mejor del abrigo de Navalmaillo. Además, en un nivel superior, no en este mismo nivel donde están los trofeos, en un nivel superior, el nivel 5, aparecen los restos. Primero nos aparecieron unos restos dentales deciduales de un individuo infantil, un inmaduro, de entre 2 años y medio y 3 años y medio aproximadamente. Luego vimos que eran 5 dientes y luego apareció un 6º diente que resulta que encajaba en esto que tienen ustedes, que es una mandíbula, una hemimandíbula. Y esta es una mandíbula muy especial. Es una mandíbula también infantil, uno de los dientes encaja perfectamente en ella, con lo cual sabemos que los 6 dientes se corresponden con este individuo. Tenemos un solo individuo, aunque aquí aparecieron los dientes y aquí la mandíbula, pero uno de los dientes se encaja. Por lo tanto, ha sido un corrimiento posterior, un corrimiento postdeposicional, pero esta mandíbula es del libro. Solo faltaría que aquí pusiera Neandertal, con un rotulador que lo pusiera en grande, porque si hay un elemento diagnóstico del esqueleto propio de los neandertales y sobre todo de los individuos inmaduros, es justamente esta parte de la mandíbula. Ni siquiera está la mandíbula completa, faltan las 2 ramas, como ven ustedes. Pues muy bien, justo la parte que se ha conservado es la parte más característica del esqueleto de un neandertal. ¿Por qué digo esto? Porque los neandertales en su anatomía tienen muy importantes diferencias con nuestra especie, con los humanos anatómicamente modernos, con nosotros, con los cromañones, con los sapiens. Pero cuando aparecen fragmentos no siempre es tan fácil distinguirlos.
Hay partes más diagnósticas, digamos, unas que otras, ¿no? La más diagnóstica de todas ellas es justamente esta parte de la mandíbula. ¿Por qué? Porque los neandertales no tienen mentón, no tienen barbilla, ¿eh? Los neandertales utilizan todavía la mandíbula, o la boca, mejor dicho, como una herramienta más, como una mano más, de tal forma que tienen un prognatismo que no les autoriza a tener la barbilla, el mentón que tenemos nosotros. Nuestro mentón, esta barbilla, no deja de ser más que el recuerdo de cuando nosotros teníamos digamos, el prognatismo propio de todas las especies anteriores a los cromañones, y cuando se retrae la boca por innecesaria para hacer determinado tipo de actividades, nos queda como recuerdo, repito, esta mandíbula. Esta es una mandíbula neandertal de manual. Yo recuerdo que esta apareció un día de Nochebuena en el laboratorio, juntando 3 fragmentos, porque el fósil no tiene más allá de 4 centímetros o 4 centímetros prácticamente, y recuerdo al profesor Arsoga y a mí mismo, pues casi se nos saltaban las lágrimas, porque es un fósil de estos que realmente es muy, muy memorable, ¿no? Bien, aquí lo tienen más detallado. No sé si tenemos una escala aquí para que se pueda ver cuál es el tamaño de esta mandíbula, que realmente es una pieza muy singular y una de las pocas representaciones de la anatomía infantil neandertal en la península ibérica. Aquí está la reconstrucción y este dibujo que nos hizo Fuello, un grandísimo la persona que mejor ha dibujado la fauna y la naturaleza en nuestro país, Fernando Fuello, que hizo este dibujo de la interpretación de una niña, de la niña del Valle de Lozoya, como nosotros la llamamos. Esta es la reconstrucción que ha hecho el equipo de la Universidad de Burgos, con Rebeca y Laura al frente, y realmente es con un estudio realmente extraordinario que vamos a publicar muy próximamente. He de decir que en Pinilla del Valle es un lugar donde hay 3 yacimientos, estos 3, este punto y este punto, en Navalmaillo no, pero en los otros 3 yacimientos hay restos fósiles humanos de neandertales. Tenemos 3 yacimientos de total de 18 que hay en toda la península ibérica. Eso ya convierte al Valle de Lozoya en un lugar pues, muy atractivo desde el punto de vista de la paleoantropología en relación con los neandertales, porque repito que en toda la península tenemos 18 lugares, incluyendo lugares donde apareció una falange o un solo diente, ¿no? Bien, de la cronología he de decirles que aquí nos metemos en charcos porque las cronologías, las dataciones que teníamos hasta ahora de estos niveles, las pocas que teníamos con ultrafiltración, que son las fechas por carbono 14 más aceptadas en la actualidad, nos mandaban a un entorno de hace entre 42.000 y 44.000 años, pero muy recientemente, hace 10 días, hemos recibido unas fechas por OSL, que son justamente el sistema de datación ahora mismo más aceptado en estas cronologías, que nos mandan a finales del Pleistoceno medio. Esto nos estaría diciendo, fíjense ustedes, que en concreto el nivel 101 tendría una cronología de prácticamente 200.000 años, que nosotros todavía estamos recomponiéndonos del susto y de la alegría, ambas cosas, claro, porque esto nos manda a un mundo propio de casi finales del Pleistoceno medio, que es un mundo muy ignoto. Estamos hablando de los primeros neandertales, entre 300.000 y 100.000 años es el mundo en el que estaríamos hablando de lo que antes eran anteneandertales y ahora son los padres de los neandertales, lo sabemos gracias a los estudios de ADN, y estaríamos hablando de un momento absolutamente desconocido, con un comportamiento de origen simbólico que es realmente una bomba, ¿no? Desde todos los puntos de vista, como seguramente ustedes pueden comprender. Estamos todavía estudiando estas fechas, que aún no damos por buenas, porque que encajan, a priori encajan, no hay ningún dato arqueológico ni biológico que no encaje con estos números, pero bueno, son fechas todavía que nos tienen muy sorprendidos y que tendremos que contrastar con otros métodos o con otros laboratorios. Bien, y ahora pasamos a la interpretación de todo esto, ¿no? Bien, que es seguramente lo más interesante. Lo primero que podemos decir es que no es una acumulación de origen casual, es decir, no hay una distribución esquelética, es absolutamente improbable, infinitamente improbable en términos probabilísticos de que se produzca, es decir, todos esos
animales tirados al cielo, sería imposible que solo cayeran los trofeos, los cráneos dentro de esta cavidad. No hay actividad de carnívoros, por lo tanto no han sido aportados por los homínidos. Todo el yacimiento está absolutamente antropizado y todos estos fósiles y toda esta industria lítica ha sido sin ninguna duda aportada por los homínidos, es decir, tiene un origen antrópico. Podemos afirmar que son neandertales quienes han hecho esta acumulación. Podemos decir que el origen no es subsistencial, es decir, no se trata de que los neandertales se hayan cobijado allí para alimentarse, porque no existen el resto de las partes esqueletales, solo se conservan prácticamente, casi exclusivamente, los cráneos. Hemos de decir que ni siquiera se han podido utilizar como materia prima para hacer industria ósea, porque los neandertales no tienen industria ósea, salvo unos pequeños micropercutores sobre huesos largos que no tienen nada que ver con este tipo de fósiles, por lo cual por exclusión, la única interpretación que tenemos es que estos cráneos han sido tratados para convertirlos en trofeos de caza. Si ustedes piensan en lo que es ahora mismo un salón de un cazador lleno de trofeos, se fijarán que son exactamente las mismas partes las que presentan y las que exhiben. Fíjense, por ejemplo, que no tenemos ni un solo resto craneal de caballo, algo llamativo, no hay un solo resto craneal de caballo. Todos los cráneos son propios de especies que presentan apéndices craneales y claramente son trofeos de caza, es decir, en última instancia siempre asociados a fuego o casi siempre asociados a fuego, lo cual nos lleva a pensar que estamos como poco en una sala de exhibición de trofeos, lo cual por otra parte es un comportamiento muy propio en todos los grupos de cazadores-recolectores. Nosotros estamos trabajando desde el punto de vista de la paleoetnología justamente en el estudio de este comportamiento. Todos los grupos de cazadores-recolectores tienen alguna actividad relacionada con la exhibición del poderío y del dominio en las actividades de caza. Es más, como es una actividad recurrente que al menos se ha hecho en varios episodios a lo largo de los miles de años de ocupación de la cueva descubierta, podemos decir que este ha sido un lugar donde se ha hecho de forma recurrente y por ello esta cavidad tenía algo que tal vez pudiera ser solo una sala de exhibición de trofeos, pero muy probablemente pudo ser lo que, si se tratara de un lugar propio de los cromañones, sin ninguna duda denominaríamos un santuario. Esto nos lleva a un territorio complicado, porque pensemos que el mundo de los neandertales, una vez más, o la actividad de los neandertales siempre se ha pensado que era exclusivamente subsistencial, reproductiva y muy poco más, y como mucho funeraria, es decir, incluso todavía hay investigadores que les discuten a la especie neandertal, a Homo neanderthalensis, esa capacidad funeraria. Bien, nosotros creemos que desde luego la actividad funeraria está perfectamente documentada en muchísimos casos. Probablemente los restos que hemos mencionado antes también se tratan de una actividad funeraria de un individuo inmaduro, pero nosotros pensamos que probablemente esta sala de trofeos también tuvo una actividad propia de lo que tradicionalmente se ha llamado santuario, que es un término que se utiliza aplicado al mundo de los cromañones en el Paleolítico superior, pues muy probablemente porque ha habido muchas personas del mundo del clero trabajando a lo largo de los años, desde las primeras investigaciones, desde Obermayer, O'Breil, etcétera, que siempre mencionaban este tipo de lugares como santuario, vinculándolo a los grupos de humanos más modernos, y por lo tanto se viene utilizando este término que a mí me parece bastante incorrecto, pero que todos lo utilizamos. Para entendernos seguramente habrá que seguir utilizándolo. Y por último, pues vamos a hacer les voy a poner unas imágenes de los distintos momentos iniciales de ocupación. Este sería el caso de la colocación del primero de los trofeos, que es el caso de como hemos dicho, de un rinoceronte que está justo colocado sobre el espeleotema basal que hemos mencionado, y este es un momento posterior donde se estarían
colocando también algunos casos de algunos trofeos asociados siempre al fuego y a lo que probablemente fue un enterramiento infantil, el de esta niña del Valle de Lozoya, como les estaba mencionando. Estamos trabajando en la reconstrucción con Albert Álvarez Marsal, un grandísimo ilustrador, un genio de la ilustración en mi opinión. Fíjense ustedes que los trofeos siempre son de ciervo, rino, uro y bisonte. También ha aparecido una mandíbula de oso, de un úrsido, y esta, que es un detalle de la escena anterior, pues pueden ver ustedes cómo tenemos a estos neandertales que yo creo que nos han quedado un poco antiguos para lo que yo considero que son. Seguramente iban muchísimo más, tenían una decoración corporal muchísimo más profusa, como hemos podido conocer en algunos otros yacimientos como la Grota de Fumane o como Goran's Cave en Gibraltar, pero presentaban seguramente estos cráneos en estas condiciones asociados a fuego, como hemos venido mencionando, y probablemente también hubo este enterramiento en un nivel posterior, en el nivel 5, este es un nivel anterior, el nivel 101, y bueno, quiero terminar con esta imagen realmente espectacular de los fósiles, esta fotografía de Javier Trueba, que también nos acompaña, y que es realmente espectacular para que vean. Si este es el tamaño del cráneo de un rinoceronte que tiene 72 centímetros, pues vean ustedes cómo es el tamaño de los uros, del Bos primigenius, del toro antiguo, o de estos bison priscus, que realmente son muy, muy espectaculares. Espero que lo hayan disfrutado y espero que sigan saliendo, porque seguimos excavando, siguen saliendo trofeos en todas las campañas, y espero que muy próximamente lo vean publicado en alguna revista de mucho impacto científico. Muchas gracias. Enrique, la verdad es que las imágenes son espectaculares, ¿no? Y ahora, si te parece, pues abrimos un turno de preguntas entre el público, que seguro que hay mucho interés por preguntar. Se supone que en el interior del Valle de Lozoya habrá más restos por la parte del Paular o por ahí. Sí, estamos seguros. No solo lo suponemos, sino que lo sabemos. Lo sabemos porque ya hemos hecho prospecciones en algunos otros lugares donde hay afloramientos calizos y que por lo tanto hay cavidades, y es decir que en todos los sitios de los calveros de Pinilla del Valle donde hemos buscado, hemos encontrado. Hemos encontrado o cubiles de hiena o yacimientos con ocupación de los neandertales. Pero en la zona del Paular que dice usted también hay afloramientos calizos y con toda seguridad también hay yacimientos neandertales. Todo el valle era el valle favorito de los neandertales, era el Shangri-La de los neandertales, no necesitaban salir de allí prácticamente durante todo el año. Nosotros cuando llegábamos pensábamos que seguramente serían ocupaciones estacionales, solo de verano, porque nos imaginábamos que en invierno pues estaría aquello cubierto, prácticamente todo el invierno cubierto de hielo. Bueno, lo que nos dice justamente los estudios de los isótopos estables de los mamíferos es que no, es que estaban prácticamente durante todo el año ocupando el valle, que, insisto, les resultaba un lugar donde tenían todo a su disposición. Todo lo que necesitaban lo tenían a su disposición. La clave del Valle de los Neandertales es lo que he comenzado diciendo. Tenían todas las necesidades, toda la subsistencia garantizada en este lugar privilegiado. Sí, hola Enrique. Bueno, muchas gracias como siempre por la charla y gracias especialmente por mostrarnos esas fechas de OSL que están sin publicar y yo personalmente no conocía y que desde luego ha sido un shock. Un shock. Bueno, en primer lugar, como bien habréis pensado ya, sería la muestra de comportamiento simbólico, lo llevas a Pleistoceno medio y más antigua. Yo creo que las muestras las evidencias simbólicas mayormente aceptadas son prácticamente todas del estadio 3, en ese sentido, dejando aparte la cima de los huesos, en fin. Bueno, en ese sentido me gustaría saber, me ha parecido entender que le dabas más verosimilitud a las nuevas fechas que a las anteriores de carbono 14, ¿por qué? Y en segundo lugar, y ya me callo, tenéis mucha industria lítica también, muchos denticulados, ¿relacionáis esa presencia, esa fuerte presencia industrialítica también con el procesado de estos trofeos o está ahí porque estáis y no?
Empiezo por lo segundo, que es más fácil. Sí, efectivamente entendemos que la industria lítica está asociada, y sobre todo los percutores. He puesto alguna imagen del yunque principal, pero hay varios yunques y hay varios percutores, hay bastantes percutores, y además percutores, muchos de ellos que por el tamaño y por la densidad no son percutores utilizados para talla lítica, sino que muy probablemente han sido utilizados para percutir en fresco directamente sobre los restos de las carcasas, ¿no? La primera pregunta es más difícil de responder porque yo todavía estoy en shock, ¿eh? Es decir, primero tengo que digerirlo, estamos en una comunión de ideas entre todo el equipo, estamos viendo cómo encaja, estamos revisándolo todo, porque francamente no nos lo esperábamos. Sí te puedo anticipar que a priori no hay nada, ningún elemento que no encaje con estas segundas dataciones, ¿eh? Y las dataciones que tenemos por carbono 14 es verdad que están en el extremo de las dataciones, es decir, el propio equipo de Tom Higan, que ha sido el responsable de las mismas y que es pues, el equipo más puntero ahora mismo, como sabes bien, en dataciones por ultrafiltración de carbono, de AMS en Oxford, pues tenían serias dudas porque está en el límite del rango, ¿no? Cuando nos acercamos entre 30.000 y 45.000 años, que es aproximadamente ese límite del rango, todas las dataciones hay que ponerlas entre comillas, esa es la realidad. Ellos mismos, los propios datadores, nos hacen observaciones diciendo que, bueno, que algunas de las muestras que contenían carbono estaban ya fuera de rango y nos decían son más viejas que 45.000 años y por lo tanto no las podemos datar. Y sin embargo, estos procedimientos, lo que ha hecho el equipo de Arnold Lee, es justamente plantear que cabe, es justamente la metodología que ahora mismo se está aplicando a todos aquellos niveles más antiguos que 45.000. Es decir, que lo que está fuera del rango del carbono 14 se está datando en todo el planeta prácticamente a través de OSL, ¿no? Y la OSL son estos datos que son muy coherentes. Tengo que decir que también son coherentes con la bioestratigrafía, es decir, que justamente los micromamíferos, la microfauna, en la que yo creo muchísimo, más que en este tipo de dataciones numéricas, encaja bien, encaja bastante bien, y por lo tanto lo tenemos que plantear y le tenemos que dar unas cuantas vueltas. A mí, desde luego, me gustaría revisar estas fechas porque sí, como bien has visto, como es obvio, es una bomba. Para cualquier persona que interesada en este mundo de los primeros neandertales, pues nos pone los dientes muy, muy largos y sí estamos muy emocionados. Claro. Implica un cambio. Si ya lo anterior era muy importante, y no se te escapa, Manolo, evidentemente este mundo de lo simbólico en 40 y poco, bueno, era todavía sorprendente, pero ya en 200.000 es una bomba, claro, ya es una cosa de locura, ¿no? Ese cambio de consideración de que se tratara de un grupo pequeño a otro más grande y complejo, ¿en qué se basa? ¿En el número de restos líticos o en qué? Una muy buena pregunta. Vamos a ver. Hay investigadores que hacen aproximaciones a la población de los grupos y yo soy bastante escéptico sobre esto. Sin embargo, sí tenemos la tendencia a considerar que los grupos, desde los primeros abilinos hasta nuestra especie, a medida que desarrollamos nuestras capacidades cooperativas, somos grupos más mayores, ¿no? De tamaño. No tenemos ningún elemento de juicio, salvo saber que todo el nivel F estuvo ocupado con profusión en un mismo momento y que, por lo tanto, que había un grupo, era capaz, el abrigo era capaz de absorber o de cobijar a un grupo mayor de lo que inicialmente pensábamos. Pero también eso ha tenido que ver con nuestra evolución como investigadores a partir de lo que estamos viendo. Cada vez somos conscientes de que estos neandertales tenían unas mayores capacidades intelectuales y cooperativas. Eso en principio podría implicar grupos más amplios, pero realmente es una suposición no basada en datos fehacientes, es decir, no tendríamos evidencias como tales, ¿eh? Es decir, es más una interpretación que una evidencia cuantificable.
Bueno, depende. Eso depende más del comportamiento de los animales que de los neandertales. Hay animales que son bastante poco dados a la creación de grandes manadas, como es, por ejemplo, los rinocerontes, y sin embargo los bisontes siempre van en grupo. Entonces, evidentemente, eso implica la participación también depende de cómo cazan los neandertales. En principio, sabemos que disponen de grandes lanzas, sabemos que todavía no disponen de proyectiles para ser lanzados con propulsores o con arcos, ese es un invento específico, suponemos, de los sapiens, pero desde hace 400.000 años ya sabemos que los propios heidelbergenses, los padres de los neandertales, están utilizando lanzas, en principio sin puntas líticas en el extremo, pero los neandertales con toda seguridad ya tenían lanzas con puntas líticas, con puntas musterienses y con puntas Levallois, que con toda seguridad, a través de trampas o directamente al acecho, les permitían cazar grandes animales como eran estos rinocerontes o los bisontes, que algunos de ellos pesan casi tanto como los rinocerontes. Sí, sí, claro, es que lo mejor del valle, como se ha podido apreciar en la imagen inicial, es que tiene esta especie de forma de parábola que es maravillosa, es decir, que todos estos grandes herbívoros están necesitados de beber diariamente gran cantidad de agua y están obligados a beber en el río, es decir, que al acecho es perfectamente factible cazarlos de manera cotidiana. Yo quería hacerte una pregunta, Enrique. Quería conocer un poco tu opinión, porque con independencia o más allá de las argumentaciones y evidencias científicas en un sentido u otro acerca de estos comportamientos simbólicos en los neandertales, si uno repasa la historiografía, pues han pasado los neandertales de estar completamente fuera de nuestra línea, ¿no? Probablemente el que Piltdown se mantuviera de tanto tiempo es por eso, ¿no? A un momento en el que actualmente yo diría que incluso queremos que se parezcan a nosotros, o al menos no nos molesta, ¿no? Incluso en los museos los intentamos representar con plumarias, con adornos corporales. Quería conocer un poco cuál es tu opinión acerca de si eso es así. En este momento parece que existe ese contexto de que queremos que se parezcan a nosotros. ¿Cuál es tu opinión un poco? No lo tengo tan claro, Juan Antonio. Mira, en el 2015, cuando inauguramos el parque arqueológico, pusimos unas cuantas señales que ponían al Valle de los Neandertales. Y en el valle, algunas personas, es más, de Rascafría, dijeron que iban a quitar esos carteles porque les estábamos llamando neandertales. A uno de Rascafría en concreto ya me tuve que poner un poco en mi sitio y decirle, ya quisieras tú ser un neandertal. Ya quisieras tú, ¿no? No estoy tan convencido. Yo creo que a muchas personas seguramente que creemos que la mezcla de sangre nos favorece, creemos que el escaso componente, tampoco nos pongamos estupendos, el escaso componente neandertal que tenemos en nuestra genética seguramente nos enriquece y nos gusta y hasta presumimos de ello, pero no creo que eso sea una corriente mayoritaria en la opinión general. No, entre los científicos probablemente sí, pero en la calle yo creo que esto va llegando poco a poco. Todavía hay grupos muy retardatarios, pero en todo caso, sí, yo creo que ha cambiado muchísimo la imagen, por supuesto, ¿no? Y esa imagen desde el mundo de la ciencia se va transmitiendo paulatinamente a la sociedad. Incluso a veces les complicamos la vida cuando hay algunos colegas nuestros que dicen que ya pintaban y que ya hacían cosas bastante más complejas y arte parietal, y algunos creemos que todavía hay que verlo, que es un tema que está sub iudice. Bueno, pues eso para el gran público complica un poco la imagen que puedan tener de los neandertales, pero yo creo que sigue siendo un tema absolutamente apasionante cómo han cambiado las cosas. Desde que Juan Luis Arzuaga escribió El collar del neandertal hasta la actualidad, pues las cosas han cambiado de una manera tremenda. Yo recuerdo que el propio Arzuaga, cuando ya apuntaba a la capacidad simbólica de los neandertales, mucha gente le miraba raro. Bueno, hoy yo creo que ya casi ningún investigador serio y que tenga sus conocimientos actualizados discute que los neandertales tenían una capacidad intelectual muy similar a la nuestra y con toda seguridad tenían lo que llamamos capacidad simbólica. Sí, una de las cosas que nos tiene
Bueno, yo creo que hay opiniones para todos los gustos, pero de la misma manera que algunos decimos que los dinosaurios no desaparecieron porque las aves son dinosaurios, pues nosotros estamos aquí, tenemos una carga genética neandertal, por lo cual podríamos decir también, apurando mucho el argumento, que los neandertales no han desaparecido, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es una cuestión más emocional que otra cosa. A mí realmente los neandertales, sí, soy de los que cree que se extinguieron, por mucho que algunos pocos se cruzaran, se hibridaran con nuestra especie. Y lo que sí me maravilla es pensar que al menos durante del orden de unos 10.000 años estuvimos coexistiendo, que no cohabitando, en un continente tan maravilloso como es el europeo, ¿no? Eso sí que me impresiona mucho, pensar que nuestra especie, ese grupo de negritos llegados desde el África subsahariana hasta Europa, pues estuvimos seguramente que compitiendo muy duramente con los neandertales durante prácticamente 10 a 15.000 años. Y sobre todo, por cierto, en la península ibérica. Bueno, pues si no hay más preguntas, te damos las gracias una vez más, Enrique, por tu amabilidad y muchas gracias a todos también por asistir. ¿Te ha gustado? Sí. Esta foto es una bomba, ¿verdad?